6:29 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista del día, y ha madrugado además con muchísima elegancia el abogado especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, Daniel Betancourt. Daniel, gracias por venir hasta acá. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, en primera discusión está aprobada la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria. ¿Qué debemos saber? Porque estos temas tributarios son muy sensibles en este momento en el país. Correcto, Eduardo. Este es un proyecto de ley muy importante para Venezuela. Un proyecto de ley que tiene un retraso de 23 años. El constituyente en el 99 le asignó a la Asamblea Nacional, al Poder Nacional, que dictara la normativa relativa a la armonización y coordinación tributaria, entendido en que el contribuyente tiene un solo patrimonio, pero que viene siendo incidido por la República, los estados y los municipios, y por otra parte la coexistencia por la descentralización de la República, los estados y los municipios, implica la coordinación, es decir, implica que se pongan de acuerdo en el ejercicio de potestades administrativas para que no se gaste esfuerzo en lo mismo. Pero ¿por qué en este momento es necesaria esta ley y por qué ha traído tanto revuelo? Esto sucede porque, vista la situación económica del país, tanto la República, pero especialmente los estados y los municipios han venido incidiendo de manera significativa a través de la tributación estatal y municipal sobre los contribuyentes, a un punto que pareciera que es imposible realizar una actividad económica formal. Ya el Poder Nacional había tomado nota de lo que ha venido sucediendo con los estados y municipios. No sé si tú recuerdas durante la pandemia una famosa sentencia de la Sala Constitucional que intentó ponerle coto a las potestades y al poder tributario de los estados y los municipios. ¿Qué busca esta ley? Busca en el papel o en principio tratar de que esta actividad que tienen los tributarios, tienen los estados y los municipios, no sea voraz, no sea incisiva. Y digo en el papel porque esto es un equilibrio muy tenue, un hielo quebradizo, en el cual por una parte en efecto están estos principios, pero por otra parte está el tema de la descentralización. Si uno se va hacia un lado, significa que los contribuyentes van a verse mermados como lo vemos ahora, pero si te vas al otro lado, significa una negación de la descentralización, porque al final terminan siendo convidados de piedra los estados y los municipios, por lo cual esta es una ley que ha venido siendo discutida a mucho detalle, a pesar de que fue aprobada en primera discusión en agosto del año pasado de forma expresa. ¿Y cómo calificas tú el ritmo y la calidad de esa discusión, el rumbo que lleva hasta ahora? Mira, la realidad hasta donde tenemos conocimiento ha sido plural, sobre todo por todos los actores que están involucrados. No solo se trata de una ley designada por los que conocemos aquí en Caracas y los poderes públicos, sino que ha tenido que venir a ser distribuida y discutida en las regiones. Y además ha involucrado sectores empresariales. Es una ley muy importante, una ley que por esta discusión se ha venido retrasando, pero que al final yo creo que es amerita. Quizás ojalá pueda seguir siendo pública, canales de difusión como este para advertir a la población que esto existe y que hay que leerse los proyectos legislativos, porque al final esto nos puede no solo tocar el bolsillo a todos de una manera u otra, sino que leyes tributarias como esta yo creo que al final determinan el rumbo económico del país. Y una tributación imposible de cumplir, confiscatoria, excesiva, voraz, al final lo que condena es una economía a la informalidad, como la que tenemos ahora, todo lo contrario a que el Estado, los empresarios y todos los emprendedores deberían ser socios entre sí para ir a su mismo ritmo. Si un empresario, un emprendedor logra prosperar, el Estado también prosperará. Y lamentablemente esa no ha sido la visión de la tributación, no solo de los estados y municipios, que al final son los que están en entredicho con este aspecto, sino también inclusive del Poder Nacional. Muchas veces hemos venido denunciando que todos los años se aumentan o se crean impuestos. Basta recordar lo que sucede en los registros de las notarías, basta recordar el impuesto a las grandes transacciones financieras, basta recordar el impuesto a los grandes patrimonios, basta recordar cómo está configurado el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Es decir, en Venezuela, más allá de esta ley, que también es muy importante, es necesaria, tiene que ser discutida y tiene que llegarse a unos consensos económicos, políticos y políticos en el sentido de la gobernanza, también debe revisarse el sistema tributario en su completitud, empezando por casa, empezando por el Poder Nacional. Mira, en un cuadro inflacionario, con esto de la dolarización, el gobierno incluso tratando de generar incentivos para que en las transacciones se utilice más el bolívar,
¿Cómo sientes tú que el Estado venezolano está reaccionando o respondiendo a su necesidad de recibir la tributación, pero en medio de una merma importante de las capacidades de producción de la empresa, de la industria, del comercio? Sí, en efecto, Eduardo, yo creo que financieramente el Estado venezolano desde hace unos años se encuentra en una encrucijada mala. ¿En qué sentido? Entre promover, fomentar la actividad empresarial y por otro lado la necesidad de recaudar ante una merma evidente, por las razones que todos conocemos, de los recursos petroleros, que es lo que mantenía esta economía. Llegar a un consenso, si me preguntaran a mí, yo creo que el crecimiento de la actividad empresarial siempre a largo plazo va a ser favorable para el crecimiento de la economía. Sin embargo, bueno, evidentemente existen necesidades. Hemos visto más este afán recaudatorio durante los últimos años. Las mismas autoridades han venido diciendo que la recaudación en Venezuela es baja, lo que es totalmente falso. Existe una alta presión fiscal en Venezuela. Sin embargo, el resultado tributario será bajo si no existen suficientes actores productivos, suficientes actores económicos que puedan sumar esa torta de la recaudación. Fíjate, yo te escucho y digo qué importante es el trabajo legislativo. Y recuerdo lo que pasó cuando fuimos a esas elecciones y un sector de la oposición dijo no participo. Y en el 2025 volveremos a tener elecciones parlamentarias. ¿Qué reflexión quieres compartir en voz alta con respecto a que en medio de los déficits, las debilidades, todo lo que haya que mejorar en nuestras instituciones, no procuremos la mayor participación posible en el debate legislativo? En efecto, Eduardo, uno de los grandes defectos que tiene nuestro sistema tributario es que la mayoría de los instrumentos, reforma de ley de impuestos a la renta, en su momento la ley del IVA, en su momento el Código Orgánico Tributario, fueron todos aprobados por decretos leyes. Es decir, más allá de la participación legislativa, se hizo por una vía que no fue de participación popular, sino que apareció un día bajo una ley habilitante en Gaceta. Ese es uno de los grandes defectos. Aquí en materia específicamente tributaria, mientras más se sume a la base de discusión, mientras más tiempo las leyes duren y mientras más se difundan los posibles cambios legislativos, será beneficioso para todos. Recordemos que la teleología, la justificación de los tributos radica en el consentimiento que tiene la población para sacrificar una parte de la riqueza. Eso es, digamos, el fin o la justificación de los tributos. Si esto no existe, ocurre lo que muchas veces ocurre en Venezuela, de una imposición arbitraria, una imposición injustificada, con muchos de los resultados que sabemos de mucha presión fiscal, voracidad y de obligaciones que al fin y al cabo son imposibles o muy difíciles de cumplir. Sobre eso último que dices, cierto, se le pide al Estado que no sea voraz. Pero ¿cuál es la posición del Estado en este momento? Oye, para obtener los ingresos mínimos y esenciales que requiere su funcionamiento, ¿no? Sí, correcto. También hay que ver cuál es el catálogo de esos fines esenciales para su funcionamiento, que es otra discusión pública, cuál debe ser el papel del Estado en la sociedad. ¿Se trata de un Estado muy amplio que abarca todas las actividades del ser humano o por el contrario un Estado que se reduce en las actividades esenciales? Creo que estos metadebates, más allá de la cotidianidad en que todo el mundo está pendiente de llevar su día a día, yo creo que son importantes y definir a qué rumbo queremos ir como sociedad. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Cómo evaluar hoy el desarrollo de la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras? Bueno, fue todo un debate. Sigue siendo un debate y te digo por qué va a ser un debate en los próximos días. El decreto que hace casi un año fue dictado de exoneración, en el cual se establecieron de manera técnica, como dijimos muchos de los que nos dedicamos a esto, se vence el próximo 25 de febrero, por lo cual pareciera que el umbral de imposición del impuesto a las grandes transacciones no se reduce, sino aumenta. Ojalá lo renueven. Pero al final, este impuesto tenía dos fines. Uno, que tú nombraste hace minutos, que era un fin extrafiscal de fomentar el uso del bolívar, que de cierta manera eso se logró, y por otra parte, un fin recaudatorio, que es por un impuesto indirecto que no mide capacidad contributiva, aumentar la recaudación. Esto tuvo un costo, sí, tuvo un costo en inflación, tuvo un costo en la cantidad de bolívares circulantes y tuvo un costo en general en el encarecimiento de la vida. Personalmente pienso que este impuesto tiene que ser repensado porque pareciera que los
contras son más allá de los pros, y ese afán o esa vocación recaudatoria, si bien puede ayudar a las finanzas públicas, lamentablemente tiene unos costos colaterales considerables, sobre todo desde el punto de vista sancionatorio y sobre todo desde el punto de vista cómo se recauda. Daniel, gracias por esta entrevista. Tú tienes que ser un gran profesor porque tienes el don de la palabra y se te entiende lo que dices en un tema que es muy técnico y que puede resultar difícil de abordar para quienes no somos especialistas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Amigos, Daniel Betancur es abogado especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, vean la elegancia de este caballero, cuando en estos tiempos, siempre lo digo, se ve poca gente vestida así. ¿Verdad, Carmen? Amigos, volveremos.